Amén, gloria a Dios. Hay que tener habilidad para desvainar la espada, ¿verdad, hermanos? Tenemos que estar aquí está, amén, gloria a Dios. Solamente como yo que ya no veo bien, me tardo un poquito. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 48, así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, gloria a Dios. Todos sabemos, hermanos, que los salmos fueron escritos por David, el salmista del Señor, ¿verdad? Pero fíjense que aquí en esta palabra de Dios dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos? Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, es algo muy agradable, ¿verdad? Es algo muy precioso, es algo que como que siente uno como si algo estuviera algo recibiendo de Dios, de parte de Dios, algo muy hermoso a nuestra vida. Pero dice también: y tu ley está en medio de mi corazón. Bendito sea Dios, porque la ley de Dios es la palabra de Dios, amén. Anteriormente, hermanos, pues no sabíamos hacer la voluntad de Dios, no sabíamos lo que era hacer la voluntad de Dios. Yo no sabía, hermanos, cuando estaba en el mundo no sabía. Pero qué bonito, ¿verdad? Que cuando venimos a conocimiento de Dios, cuando Dios viene, abre nuestros ojos y podemos, cuando hacemos la voluntad de Dios, qué bonito es hacer la voluntad de Dios, hermanos, qué agradable es darle, valorar lo que Dios hace en nuestra vida. Amén. Saber valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un pasado, algunos más bueno. No, yo creo que no había nada bueno en lo que hacíamos nosotros, hermanos. Pero teníamos un pasado que no era nada agradable delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene a nuestra vida, verdad? Podemos ver y hacer Dios nos muestra su verdad. Y buscamos hacer la voluntad de Dios, pero de eso, dentro de todo eso, hermanos, saber agradecerle, valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No teníamos una vida propia, hermanos, no teníamos una familia bien, un matrimonio bien. No me digan que sí lo tenían, hermanos. No, nadie tenía una vida buena. Teníamos matrimonios rotos, matrimonios muy mal, hermanos, en nuestra vida. Pero Dios viene, hermano, en su gran, en su misericordia, ¿verdad? Y nos muestra cómo hay que hacer la voluntad de Dios. Y Dios también pone su palabra en nuestro corazón, hermano. La palabra de Dios dice que nos redarguye, la palabra de Dios dice que nos vivifica. La palabra de Dios dice que es espada, ¿de qué, hermano? De dos filos. Dice que penetra ¿hasta qué? Así es, hermanos, amén. Y la palabra de Dios nos transforma, hermanos. Yo estoy agradecido con Dios. Hay que saber valorar y darle gracias a Dios, hermano, por lo que Dios hizo, por su palabra, que Dios puso su palabra en ti y en mí. Amén. Yo les vuelvo a repetir, hermanos, cuando Dios vino a mi vida, hermanos, mi vida era un caos. Yo no sabía hacer la voluntad de Dios. No sabía, es más, no sabía ni qué era hacer la voluntad de Dios. Yo agradezco, hermanos, y valoro todo lo que Dios ha hecho en mi vida. De verdad, hermanos, que no hay palabras para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en mi vida. Mi vida era una ocasión platicaba nuestro pastor Eduardo y decía: el estar en el mundo y andar golpeando me era para mí lo más feliz, lo que más feliz me podría hacer. Y yo era uno de ellos, hermanos, que me gustaba andar. Si no peleaba, hermanos, yo no estaba contento. Y mi esposa no me dejara mentir. Ella a veces ya no quería ni salir conmigo, me decía: me da vergüenza, me da pena. Qué vergüenza, dice. Hasta porque te dieron un billete sucio, un billete roto, por eso te andas peleando con el chofer. Y hoy por eso valoro, hermano, lo que Dios ha hecho en mi vida.
Valora lo que Dios ha hecho en tu vida, hermanos. Dice también la palabra de Dios, hermanos, en Lucas 10:26. Amén. Dice, él le dijo que está escrito en la ley como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿con qué, hermanos? Con todo tu corazón. Dios nos mostró, hermanos, cómo tenemos que amar a Dios. Y no dijo con tu corazón, ni una parte de tu corazón. ¿Qué dice el Señor? Con todo tu corazón. Cuando tú sabes, hermano, que Dios hizo algo en tu vida, hay que valorar, hermanos, lo que Dios ha hecho, hermanos, y hacer la voluntad de Dios. Si dice amarás a Dios con todo tu corazón, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando tú y yo venimos a la casa del Señor, nuestro corazón tiene que estar puesto solamente en Dios, hermanos. Yo no te vuelvo a repetir, yo no encuentro palabras, no encuentro con qué pagarle a Dios lo que Dios hizo en mi vida. Yo sé que de la misma manera lo hizo Dios en tu vida, hermanos. Pero la Biblia dice con todo tu corazón, y sigue diciendo la palabra de Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. Dios no quiere una parte, Dios quiere todo. Amén. Y dice más adelante, y con todas, ¿qué, hermanos? Tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios, la ley que Dios puso y dejó, hermanos, para que nosotros la atesoráramos en nuestro corazón y la pusiéramos por obra. Amén. Y de tal manera, hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios en todo tiempo. Agradécele a Dios, hermano, por tu vida, por lo que Dios hizo en tu vida, por la vida de tu hermano, hermanos. Agradécele a Dios. Si tú estás pasando por una situación, agradécele a Dios, porque Dios tiene el control de tu situación. Fíjense, hermanos, gracias a Dios, yo agradezco mucho a Dios. Mis papás todavía viven. Gracias a Dios tengo a mis papacitos y un poco enfermos. Hace el viernes pasado, mañana va a ser 8 días, que fuimos a casa de restauración y me tocó llevar la palabra igual también. Le digo, ay Dios, pues aquí estoy. Y yo les decía, hermanos, yo fui una persona, un hijo muy maltratado por parte de mi papá. Somos 10, 11 hermanos, murieron 3, quedamos 9. Y yo soy el tercero de mis hermanos, y mis hermanos pues parecemos escaleritas, ¿sí? Yo tenía que ver por mis hermanos porque el mayor es varón y él se fue creció, estudió y se fue a trabajar. Después sigue una de mis hermanas, mi hermana a los 12, 13 años, una prima de mi papá, no sé cómo la convence y se la lleva para la Ciudad de México. Allá se pierde, tarda muchos años en encontrarla y yo me quedé como el mayor de la casa. Anteriormente en el rancho, en el campo se vivía de lo que uno podía sembrar en el campo, y si no lo sembraba uno, pues no tenía uno que comer. Y yo a los 7, 8 años, hermanos, ya andaba trabajando, llevando una responsabilidad que yo sentía que no era mía. Pero si yo no lo hacía con cualquier cosita que mi papá no encontrara bien, a su gusto, a como él había dicho, él no era con palabras, sino que era con golpes y golpes, hermanos. Pero mi papá no se escatimaba, él agarraba con lo que encontrara.
Si él encontraba un cable de luz, con ese mismo te podía, me golpeaba, hermanos. Yo recuerdo que me tiraba al piso y yo estaba ahí, pues suplicándole a mi papá que ya no me pegara. Pero yo entre más le decía que ya no me pegara, parece que le dijera, pégame más. Entonces mi vida fue una vida de muchos golpes, de mucho sufrimiento. Llegó al grado, hermanos, que yo dije, Dios, pues yo no te pedí nacer. ¿Para qué nací si nada más para venir a sufrir a este mundo? Así pasó mi vida, crecí. Mi corazón se llenó de odio, de rencor, hermanos. Y yo les decía a los jóvenes, jóvenes y mujercitas que están en ese lugar, yo me puedo poner en tu lugar y puedo entender a veces qué nos orilla llevarnos y hacer ese tipo de cosas, hermanos. Yo encontré amistades que me decían supuestamente que me escuchaban, me daban consejos, pero era mentira, hermanos. Me hundían más, me decían cosas malas que hiciera en contra de mi padre. Empecé a tomar, a fumar, y así empecé, hermanos. Empecé, mi corazón se fue llenando de odio. Yo siento que eso fue lo que mi corazón llenó tanto de odio, de rencor, hermanos, que yo no podía vivir. Yo un día a mi papá le dije, papá, cuando esté grande me voy a vengar de ti. Y mi corazón se fue ya haciendo más y más y más duro, hermanos. Me empecé a meter en las bandas, a tomar, a fumar, a hacer amigos. Y yo decía, cuando yo voy a esa casa de restauración, yo dije, yo pude haber sido uno de ellos. Y si no, quizás yo pude haber pisado una cárcel, hermanos, porque yo me peleaba con los municipales. Mi esposa está de testigo en un baile, le quité las armas y le jalé el arma y afortunadamente tenía el seguro el arma, hermanos. Y por eso, hermanos, que yo valoro lo que Dios hizo en mi vida y le doy gracias a Él. Agradezco a Dios, hermanos, por tenerme en este lugar. Dios transformó mi matrimonio. Mi hija, que es la mayor, recuerdo que ella decía, papá, no te pelees. Pero era mucho mi ira, hermanos, que yo tenía, que yo sentía que solamente así sacaba lo que en mi corazón había. Había mucho dolor, mucho odio, mucho rencor. Pero cuando Jesús vino a mi vida, hermanos, por eso hoy valoro lo que Dios hizo en mi vida y agradezco a Dios. Yo sé que Dios lo hizo en tu corazón, hermano. Yo sé que Dios lo hizo en ti también. Y su palabra dice que qué tan buena y hermosa es hacer su voluntad, hermanos. Dios vino y puso su ley, su palabra en ti para que tú la pongas, la escribas en las tablas de tu corazón y estén ahí, tú las pongas por obra cada día y cada mañana, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hoy agradezco, hermanos, que Dios me haya traído a un lugar, a una casa de Él. Agradezco que Dios me haya dado una familia, hermanos. Ustedes son mi familia en Cristo. Tengo mi familia. Agradezco a Dios por la vida de mis pastores. Valoremos a Dios, hermanos. Valoremos el esfuerzo que hacen nuestros pastores por estar aquí. No es fácil, hermanos. No sé por qué lo digo, pero yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, hermanos, no es fácil. Nuestros pastores también tienen una vida propia, tienen problemas, necesidades, y a veces nosotros no valoramos el esfuerzo que ellos hacen, hermano. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque aman a Dios. Porque aman a Dios. A veces sentimos duro, hermanos, el regaño que nos puede dar nuestros pastores.
que ellos se esmeran o que nos esmeremos por levantar, hermanos, la casa de Dios. Y creemos que ay, Dios, ya el pastor está en contra de nosotros, en contra de mí. No, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nuestros pastores valoran lo que Dios hizo en sus vidas. Y no encuentran, como tú y yo no encontramos de qué manera pagarle a Dios. Nunca vamos a poderle pagar, hermanos, ni con todo el oro del mundo, nada, nada. Porque el sacrificio que Él hizo, hermanos, con nada se compara. Con nada se compara, hermanos. Y dice ahí mismo, hermanos, en Lucas 28, seguimos en Lucas 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto, ¿y qué, hermano? Y vivirás. La palabra de Dios es vida, hermanos. Jesucristo es vida. Cuando tú y yo nos encontrábamos muertos, cuando tú y yo estábamos, hermanos, sumergidos en el lodo, hermanos, Dios nos sacó y nos rescató de ahí y nos dio vida. Estábamos muertos, hermanos. Éramos unos muertos vivientes por ahí caminando, hermanos, pero muertos en vida, dice la palabra de Dios, muertos en vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando Cristo viene, te muestra, hermanos, y Él es la vida, la resurrección. Tú resucitaste, hermanos, juntamente con Cristo. Tú y yo resucitamos, hermanos. Y tenemos que valorar, hermanos, lo que Dios hizo en nuestra vida. Que no se te olvide, hermano, tenemos que valorarlo siempre, agradarle, darle gracias a Dios, tratar de hacer su voluntad. Sé que no es fácil, hermanos. El día de ayer en la tarde me habla mi mamá y me dice: hijo, mira, no te me vayas a preocupar mucho, pero quiero decirte que tu papá en esta hora fue internado, está en el hospital, me dice, y pues se quedó internado, lo llevaron a urgencias. Y ya fue ya anoche. Y yo decía: bueno, Dios, ¿qué puedo hacer yo, mi Señor? Yo quisiera que mi padre estuviera sano, pero pues es tu voluntad, tú sabes qué vas a hacer. Me duele en mi corazón, hermanos, porque mi papá es una persona que ha recibido al Señor, pero él no está como Dios quiere, hermanos. No quiere. Su corazón es duro, hermanos, es duro. Y aún con lo que los médicos le dicen, que se tiene que cuidar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro por el bien de su salud. No, hermanos, él no. Le dijeron, mire, tiene que tomar agua porque casi no le gusta tomar agua. Él pide coca, hermanos. Y él dice: no importa que aunque sea clonada, pero él quiere coca. Él quiere coca, hermanos. Y mi mamá batalla y sufre mucho con él porque le dice: yo no quiero coca, tómatela, agua, tómatela tú, yo quiero coca. Y todo por no tomar lo que el médico le había dicho, hermanos, empeoró su salud. Decía mi hermano ahorita que él está ahí, que pues le encontraron un daño en los riñones. Y hablaban de dializarlo, hermanos. Y yo lloraba, hermanos, y juntamente con mi mamá por teléfono, y me decía: hijo, decía así tu papá, dice, no quiere tomarse las cosas, ¿te imaginas si lo dializan? Él es capaz de arrancarse y quitarse todo, dice. Y sí lo creo, hermanos. Y yo le pedí a Dios: Dios, pues haz tu voluntad. No sé qué vaya a pasar, Señor, pero lo único que sé es que tú tienes la última palabra en su vida.
Y mi hermano me habla hoy en la mañana, a mediodía, y me dice, hermano, dice, pues te puedes venir en la noche a cuidar a mi papá. Le digo, sí, pues ahora sí que me sentía como que entre la espada y la pared, pero dije, yo primeramente voy a hacer la voluntad de Dios, porque si Dios habló y a través del pastor que iba a dar la palabra el día de hoy, dije, Señor, es mi papá y me duele, pero en tus manos lo pongo, en tus manos está. Yo me voy a predicar tu palabra, Señor, porque yo sé que mientras estoy predicando tu palabra, algo está pasando, hermanos, porque Dios es bueno. Y si yo le creo, amados hermanos, por eso no importa tu circunstancia, no importa tu problema, tu necesidad, cuando tú le crees a Dios y cuando verdaderamente, hermano, valoras lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios hace las cosas en tu vida, en tus problemas, en todo, hermanos. Y yo le dije a mi hermano, no, hermanos, él también es cristiano y pudo entender esa parte. Le digo, no, hermano, discúlpame, no puedo, me toca dar la palabra el día de hoy, pero ten seguro, con la seguridad de que mañana yo voy y me quedo ahí con mi papá. Y me dice mi hermano, no te preocupes, hermano, ve. Y aquí estamos, hermanos, dándole gracias a Dios, porque yo no sé cómo pagarle a Dios lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Dios vino a mi vida me cambió, hermanos, de verdad, quitó ese corazón duro. Yo no puedo olvidar el día, hermanos. Recuerdo exactamente el día, ese día que nosotros fuimos a los pies de Cristo, que nos invitaron a conocer de Dios. Es más, ni nos invitaron a conocer de Dios. A mí me dijeron, acompáñame, es que hay una familia que va a presentar a su pequeño, y me dijeron que yo comprara el pastel, y yo iba con la idea de comer pastel. Yo no sabía nada de lo que se hacía ahí, de verdad, hermanos, de verdad. Es que yo creo que el Señor sabía de solamente así lo voy a llevar a mis pies, porque me gusta mucho el pastel a mí. De verdad, hermanos. Mi esposa no creía, se quedó así el día es domingo en la mañana que me despierto, le digo, mi vida, levántate, viste a los niños y vamos a ir. Y se me dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Y llegamos, hermanos, y yo veía así unos 20 hermanitos, yo decía, están re locos. Gritaban y brincaban, una hermanita de edad ya avanzada, y yo la veía cómo brincaba. Yo decía, órale, aquí sí llegué a un buen lugar, aquí sí fuman de la buena. De verdad, hermanos, la hermanita ahí tiraba las sillas y el Señor está aquí. Y fíjense cómo es uno, hermano, cuando uno conoce de Dios. ¿Saben qué hacía yo? Y hacía así como que, ¿qué Señor, no? Tan importante. ¿Dónde está el Señor? Porque ¿cuál Señor? O sea, ¿de qué Señor hablan que le hacen mucha fiesta? Sí, hermanos, de verdad. Yo hice eso. Y cuando Jesús vino a mi corazón, le dije, Señor, perdóname, ¿qué hice? Y recuerdo ese día, hermanos, que cuando el predicador estaba predicando, y empezaba a dar su testimonio de lo que él era, de lo que él fue. Y yo decía, yo tampoco no sabía ni lo que era un pastor, un siervo de Dios. Y yo decía, ese Señor conoce, como que conoce mi vida, me conoce, porque lo que está hablando de su vida es como si me estuviera hablando a mí. Era Dios, hermano, a través de los siervos de Dios, hablando a nuestra vida. Dios habla a tu vida, hermanos. Y yo me semejaba con lo que el siervo de Dios hablaba. Y yo empecé a sentir algo ahí, hermanos, algo hermoso, que yo sentía que la playera que llevaba, sentía que me hacía esto, porque mi corazón me decía, aquí está lo que necesitas. Y mi corazón me empezaba a hacer así, hermanos. Y yo empezaba a sentir que mi corazón decía, aquí está lo que necesitas. Ese día, como toda persona a veces que llega por primera vez, a veces sí somos, pásenle al frente, no, aquí está bien, no, de verdad, no, que no, aquí déjenos, aquí hasta atrás estamos bien. Y así nos quedamos hasta atrás. Y está mi esposa, no me dejara mentir.
Pero ¿qué creen, hermanos? Cuando el siervo de Dios hace la invitación de que quién quiere recibir al Señor, es más, yo ni levanté la mano. Cuando menos me di cuenta, hermanos, estaba al frente con mi esposa recibiendo al Señor. Bendito sea el Señor, hermanos, es para el Señor. La gloria y la honra sea solamente a Él. Gloria a Dios. Y desde ese día, hermanos, yo le dije a Jesús, si verdaderamente eres lo que este siervo dice, muéstrate en mi vida. Pasó el tiempo, hermanos, empecé a experimentar más en las cosas de Dios. Yo le dije a Dios, yo estaba cansado de la vida que llevaba, una vida mediocre, una vida, hermanos, que el diablo había hecho y deshecho de mi vida, hermanos. Y yo le dije a Dios, ya no quiero esta vida, Dios, cámbiame, quita eso de mi corazón. Hay resentimiento, hay dolor, hay odio en mi corazón. Y Dios lo hizo, hermanos. Cuando hemos ido al pueblo, a mi esposa le han dicho, ¿qué le pasó a Joel? Si no es nada como lo conocimos. Era así y así y así. Y le dice mi esposa, es que Dios lo cambió. Cuando voy al pueblo y he encontrado a mis amigos, dice que amigos, hermanos, porque no hay amigos verdaderos, la verdad. Me dicen, como yo me he apellido Nieto, allá me conocían por Nieto. Así le pusimos la banda de los nietos. Así es que no hay duda que sí sea nieto de mi abuelito. Entonces, nieto, no, pero pues ¿a poco de verdad tu religión te cambió? Pues no, ninguna religión te va a cambiar, solamente te cambia Cristo. Porque yo anduve en religiones y ninguna religión me cambió. Ninguna religión, nada, nadie me ofreció como lo que mi Señor me ofreció. Y de verdad, hermanos, que es maravilloso, hermanos. Y es por eso, hermanos, que yo te exhorto, hermanos, en esta tarde. Valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Agradécele a Dios, hermano. Si tú tienes un llamado de Dios, no lo dudes, hermano. Hazlo para Dios, agrada a Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que agradar a Dios y no a quién, a los hombres, hermanos. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, porque Él es el único digno de ser alabado y ser glorificado, hermanos. Gloria a Jesucristo. Vamos a Lucas 24:44, hermanos, ahí adelantito. Cuando lo tengan, den un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Valora lo que Dios hizo, hermanos. Valora lo que Jesucristo hizo. Dice la palabra de Dios que Él derramó ¿hasta qué? Hasta su última gota de sangre, hermanos, por ti, por mí. Valora lo que el Padre hizo, hermanos. Envió a su Hijo a morir por ti, por mí. Valora, hermano, valora lo que Dios está haciendo en tu vida. Valora a Dios que tenemos un lugar, hermanos, donde congregarnos. Amén. Y dice en el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados,
que dice que se predicase, ¿qué es, hermanos? Tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que llevar el mensaje de salvación. No hay que ser egoístas. Dios ya lo hizo en nuestra vida. Hermanos, ¿ustedes creen que la gente de allá afuera no necesita y merece venir a los pies de Cristo, hermanos? Yo le agradezco mucho y valoro, hermanos, lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, que en el momento, hermanos, que yo recibí, conocí de Dios, hermanos. Es más, yo sin saber nada, hermanos, yo fui a la familia porque Dios quitó esa venda de mis ojos y pude ver, hermanos, que mi familia estaba yendo directito al fuego, al infierno, como dice la palabra de Dios, hermanos. Y yo iba y les predicaba de la palabra de Dios, hermanos. Y no solamente a mi familia, a mis amigos. Yo iba y les predicaba, hermanos. Hay que predicar la palabra de Dios, no calles, hermano. Debemos seguir predicando la palabra de Dios. Dice, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y a vosotros sois testigos de estas cosas. Y con esto voy a terminar nada más, hermanos. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:49, dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿De qué? Valora, hermanos, la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está aquí, hermanos. Él lo prometió, hermanos. Yo no sé, hermanos, si ustedes han sentido, hermanos, pero cada vez que yo vengo y paso esa puerta, hermanos, empiezo a temblar porque sé que Dios está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Valora lo que Dios está haciendo en tu vida, hermanos. Valora la presencia de Dios, hermanos. Sumérgete en la presencia de Dios. Valora lo que Dios está haciendo por ti y agradécele a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Yo creo de verdad, hermanos, que así como los tiempos estamos viendo que son tiempos difíciles, hermanos, pero aun cuando veamos estos tiempos, hermanos, de tanta violencia, de tanta cosa que estamos viendo, es porque el poder de Dios se va a manifestar más y más y más. Porque mayor es la luz que las tinieblas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues Dios les bendiga, hermanos. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Vamos a agradecerle a Dios. Padre, en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios del cielo, te doy gracias, mi Dios del cielo, porque tú eres tan bello y tan hermoso, mi Dios. Verdaderamente nos amas tanto, mi Dios, que con nada podemos comparar tu grandeza y tu amor, mi Dios. Hoy en esta hora, Padre, yo te pido, mi Dios, que nos perdones. Perdónanos, bendito Dios, si no hemos sabido valorar, Señor, ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Jesús. Perdónanos, Señor, si no hemos sido agradecidos contigo, Padre mío. ¿Qué más prueba de tu amor pedimos, Señor? Si así como tu palabra dice, Señor, ¿quién de nosotros como padre dejaríamos que nuestros hijos, que alguno de nuestros hijos pagase las culpas de otros, Padre mío? Solamente tú, mi Señor. Te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias, Dios, por tus ovejas. Gracias, Dios, por los ministerios. Gracias, Dios, por tus siervos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno.
Hoy venimos delante de ti, mi Señor, a decirte, mi Dios, que eres bueno, a valorar, Dios, lo que tú has hecho en nuestra vida, a decirte palabras hermosas, mi Señor. Hoy queremos tocar tu corazón, mi Dios, alegrar tu corazón, bendito Dios, con nuestras palabras que salen de lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, gracias. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Llena tu pueblo, mi Señor. Danos fuerzas para seguir adelante, Padre. Llena tu pueblo de poder, Padre. Solos nada podemos hacer, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a alcanzar las promesas que tú tienes para nosotros, Padre, porque todo lo que estamos viviendo y pasando en este mundo, tu palabra dice que todo es pasajero, Padre, porque nos esperas y nos esforzamos y llegamos, Señor, a esa meta, Padre mío. Nos espera algo mejor, Padre mío. Padre, gracias, Dios. Gracias, Padre. A ti la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos, Papito Santo. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre. Muchas gracias, Dios, por permitirme poder pararme detrás de un púlpito, Padre, y compartir, Señor, lo que tú has hecho, Padre mío. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Bueno, pues así mismo le dejo el lugar a nuestro pastor.